Buenas noches. Como ustedes todos conocen, como todos anticipan, para los miembros de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, para los académicos, los numerarios, los amigos de la Academia, es un placer y tenerles aquí, privilegio tenerles aquí con nosotros en esta segunda sesión que la Academia genera, que la Academia auspicia, de conversación sobre jurisprudencia. En un caso anterior se trabajó con jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En este, con jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que tiene significaciones importantes en Puerto Rico. Es decir, en esta ocasión, la Academia ha querido dirigir su observación, dirigir la discusión de la noche, no en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, sino en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de relieve, de importancia para el derecho en Puerto Rico. 4 académicos numerarios tienen a cargo en la noche de hoy la conversación. Profesor José Julián Álvarez González, catedrático de esta casa, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, como también es el profesor Ernesto Chiesa, la ex juez y secretaria general del Tribunal Supremo de Puerto Rico, ex juez de apelaciones y secretaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico, además de muchas otras responsabilidades, la juez Lady Alfonso de Cumpiano, y el profesor Carlos Ramos González, catedrático de la Facultad de Derecho de la hermana Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es el profesor Carlos Ramos González quien tiene a su cargo moderar el panel de esta noche y dirigir la discusión. Encantado de tenerles de nuevo con nosotros. Está con nosotros la académico de número y jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, honorable Eliana Fiol, que acaba de llegar. A todos ustedes, decana, académicos, amigos, bienvenidos y gracias por estar con nosotros, el académico Carlos Ramos. Buenas noches, todos y todas. La posición que ocupa Puerto Rico en el federalismo norteamericano, su lógica o ilógica, obliga al estudio de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Algunas de sus decisiones marcan los espacios de adjudicación autonómica que tiene Puerto Rico o cualquier estado de los Estados Unidos. Es decir, el llamado ámbito mínimo federal. Otras tienen un valor altamente persuasivo, por tratarse de controversias sobre la estructura del gobierno federal, que tienen gran paralelo con aquellas del gobierno de Puerto Rico. Aún más, hay decisiones sobre normativas procesales y sustantivas, sobre las cuales descansan una parte importante del derecho puertorriqueño, y por tanto su valor persuasivo podría ser determinante para resolver nuestras propias controversias jurídicas. Por todo lo anterior y por muchas otras razones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el derecho puertorriqueño se impactan por estas decisiones. Esta noche nos proponemos conversar sobre recientes opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que a nuestro juicio son pertinentes a nuestro quehacer jurídico, con la mirada puesta, a veces de forma articulada, otras veces no,
en las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Hemos identificado una serie de decisiones que corresponden al término que concluyó el 30 de junio del 2014. Nuestro reto principal es el tiempo. Cada académico tendrá unos 20-25 minutos para su exposición. Yo tendré que ser el policía de tránsito y les recordaré cuando falten 2 minutos, y el último o el penúltimo de los panelistas me lo recordará a mí para cuando me toque mi intervención. Al final de todas las presentaciones nos abriremos a una sesión de preguntas con los presentes. El orden y temática es la que sigue. Comenzará el académico Ernesto Chiesa Aponte con jurisprudencia del derecho procesal penal. Continuará la académica Lady Alfonso de Cumpiano, derecho administrativo, unas decisiones particulares relacionadas con el Clean Water Air Act. Seguirá el académico José Julián Álvarez González, derecho constitucional, particularmente la estructura del gobierno federal, es decir, temas como por ejemplo separación de poderes y condiciones necesarias para la adjudicación de controversias. Concluiré este servidor con temas relacionados con los derechos individuales. Comencemos con el académico Ernesto Chiesa Aponte. Bien, muy buenas noches. Me complace mucho poder compartir con ustedes sobre esta materia de derecho procesal penal, particularmente en relación con la enmienda cuarta y la protección contra registros, detenciones irrazonables. Como ustedes saben, la cuestión de umbral para que pueda invocarse esta protección es si hubo un search o un seizure, ¿no? Así que, sencillamente, para que se active la protección tiene que haber un search, y si lo hay, entonces hay que pasar al asunto de la razonabilidad. Hace casi 50 años que el Supremo de Estados Unidos, en el famoso caso este de Katz versus US 389 y US 347, superó el criterio este del trespass para decirnos que la cuarta enmienda no protege lugares sino a las personas. Y entonces lo que activa el derecho a la cláusula esta constitucional es la expectativa razonable de intimidad, criterio que también ha sido adoptado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero recientemente, en los últimos años, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha, en cierta medida, reconsiderado esto, diciendo que la expectativa razonable de intimidad, ¿verdad?, sería condición suficiente, pero no necesaria, y revive el concepto de trespass, es decir, que basta que hubiera un trespass en uno de los lugares protegidos expresamente mencionados en la Constitución, que son los papeles, las casas, houses, efectos o propiedad, y las personas, ¿no? Y eso se nota en 3 casos. Uno del 2012, que es US versus Jones, 132 Supreme Court 945, que colocan un GPS en un vehículo que estaba estacionado en un parking público, lo monitorean por casi 4 semanas y obtienen un montón de información. Y el Tribunal Supremo resuelve que no hay que hablar de expectativas razonables de intimidad, porque el gobierno trataba de decirnos que nadie tiene expectativas razonables de intimidad en este parking público. El Supremo sencillamente, por voz de Scalia, resuelve que es sencillamente una penetración. Penetró el carro con este instrumento y esto es suficiente para activar la protección constitucional. Y hace referencia expreso a Katz, diciendo que Katz no tiene el efecto de haber eliminado sencillamente el concepto de trespass. Así que la penetración en uno de estos 4 lugares sencillamente es suficiente para activar la protección constitucional. Poco después, en el 2013, está el caso de Florida versus Jardines, 133 Supreme Court, 1409 de 2013, que aquí entran con un perro de estos adiestrados para detectar droga, entran al balcón de una casa. Ese perro da la alerta de droga y con esa alerta consiguen una orden de registro que obviamente va a producir más droga. Y entonces, de nuevo, dicen aquí que independientemente del concepto de expectativa razonable a la intimidad, hubo un trespass, una penetración en un lugar protegido que es el balcón de la casa, y esto sencillamente fue suficiente, ¿no? Más recientemente, en el 2015, en un caso que se llama Grady versus North Carolina, 135 Supreme Court,
1368. Esta persona cumplió su condena por una ofensa sexual y entonces intentan ponerle un mecanismo electrónico, una especie de grillete o satélite que monitorea sus movimientos por 24 horas, inclusive ponérselo para el resto de su vida. Y entonces la discusión es si eso constituye un search. El Supremo resuelve que sí, que es un search. No importa que esto no sea ya un caso penal de supresión de evidencia. Así que esta trilogía de casos, los de Jardines, los de Jones y los de Grady, los tres obligan a Puerto Rico como contenido mínimo de la cláusula de protección contra registros y allanamientos irrazonables. Y la importancia que tiene, como digo, es decir que Katz no controla todo, sino que sencillamente basta la penetración en uno de esos 4 lugares que se mencionan expresamente en la cláusula para que se active la protección. Por supuesto que el que se active la protección no quiere decir que va a prevalecer el ciudadano frente al Estado, viene entonces todo el rollo de la razonabilidad de la intrusión. Y de eso que vamos a hablar ahora. Hay un caso, ustedes conocen la doctrina de registro incidental a un arresto, ¿verdad? Así que la razonabilidad de ese registro, ustedes saben que en el caso de Robinson, U.S. versus Robinson 414 y U.S. 218 del año 73, el Supremo adopta un bright line diciendo que si el arresto es válido, es razonable un registro minucioso de la persona, cosa que no siguió el Supremo de Puerto Rico en un caso de trilla que se llama Pueblo versus Dolce del año 76, diciendo que en Puerto Rico no se justifica como razonable de suyo el registro minucioso, los bolsillos de la persona, sino un cateo superficial, es lo que se justifica como razonable, como incidental a un arresto. Recientemente entonces, en el año 2014, en el caso de Riley versus California, 134 Supreme Court 2473, la Corte Suprema de Estados Unidos resuelve que Robinson no puede usarse para justificar como incidental un arresto el registro digital de un teléfono, de un celular, ¿verdad? Así que esta persona es arrestada, incidental al arresto, le ocupan un celular y entonces la policía se lleva el celular para conseguir toda la información que está dentro del celular y la Corte Suprema resuelve que se necesita una orden judicial para eso. Son 2 casos consolidados. El de Riley era un arresto bajo la ley de armas y entonces tenía un smart telephone de estos en el bolsillo, un iPhone o su equivalente. Los agentes hacen una ojeada inicial, luego una búsqueda digital ulterior con toda la información que sacan. Y en el otro caso era un caso de la ley de droga y en el cuartel se incauta el celular y entonces averiguan muchísima información de ciertas llamadas de un sitio que se identificaba como My House y se averigua el número correspondiente y siguen obteniendo información. La distinción con Robinson la hace la Corte diciendo que son 2 cosas muy distintas, los objetos físicos como un arma o una caja de cigarrillos, que era lo que se incautó en el caso de Robinson. Por la gran cantidad de información que implica, ¿verdad?, el celular, así que nada parecido. El teléfono no puede usarse para causar daño a la gente, distinto a un arma, por ejemplo, un bate. Y por supuesto, sí puede inspeccionar externamente el teléfono, a ver si tiene escondido una navaja o algo por el estilo, pero no para obtener la información. Dice que deja abierta la puerta para que en casos de verdadera emergencia se pudiera, ¿verdad? Por ejemplo, si al ver los textos pues, resulta que está texteando un cómplice para detonar una bomba. Da el ejemplo también del secuestrador, en caso de kidnapping de un niño, que esté en la comunicación se refiere, mira, el niño está en este lugar, entonces se justificaría, ¿verdad? Por supuesto que Riley obliga también a Puerto Rico con el contenido mínimo de la norma de registro incidental a un arresto. En Puerto Rico ya era fácil porque Dolce había rechazado el caso de Robinson. Otro asunto de cuarta enmienda es el consentimiento a un registro. Nosotros no tenemos índice de factura más ancha aquí, como ustedes saben, la doctrina del Supremo de Estados Unidos, desde un caso viejísimo de los años 70, Shenlock versus Bustamante, que Puerto Rico sigue en pueblo en interés del menor NOR, es que no hay que dar warnings, que yo sencillamente digo, puedo registrar tu casa, puedo registrar tu vehículo, puedo registrar tu ropa, yo no tengo que decirle, distinto a Miranda, no tengo que decirle que tienes el derecho a decirme que no. Tampoco puedo meterle embuste, si me pregunta, puedo negarme, le tengo que decir que sí puede negarse, tampoco le puedo comunicar la idea de que es inútil que me digas que no porque consigo inmediatamente una orden, etc. Eso tiene una serie de... Pero como ustedes también saben, el Supremo de Estados Unidos, y Puerto Rico lo ha seguido, desarrolla
la doctrina de registro consentido por un tercero, una persona que tenía suficiente autoridad sobre el lugar para consentir, pues la esposa o la persona que tiene alquilado el apartamento y qué sé yo cuánto. Eso es los casos de Matlock, en Puerto Rico, Narváez. Y hay una jurisprudencia, que hay un caso reciente del 2014, que es el consentimiento del cónyuge. Sencillamente, en el caso de hace unos 9 años, Georgia versus Randolph, 126 Supreme Court 1515, 547 US 103. La policía llega, pide permiso y están marido y mujer. Ella dice, sí, procede a registrar. Dice, no, no puedes. La policía registra y lo que se resuelve es que esa evidencia que se obtenga sería admisible contra ella que consintió, pero no contra él. La variación de ese caso reciente es Fernández versus California, 134 Supreme Court 1126, que es un caso muy curioso. La policía observa a un sospechoso de robo entrar a un edificio de apartamento, escucha gritos provenientes de uno de los apartamentos, tocan esa puerta y aparece ella, la dama, agredida, ensangrentada. Los agentes dicen que quieren echarle un vistazo a la casa para su protección. Entonces aparece el marido y objeta. Así que parecería que estamos en el terreno de Randolph versus Georgia. Entonces los policías lo que hacen es que lo arrestan a él, lo sacan del lugar. No hay controversia de que había causa probable para el arresto, ¿verdad? Como el autor de un robo, se lo llevan al cuartel. Entonces, 1 hora después vuelven a la casa y le piden permiso a la mujer para registrar. Ya lo habían sacado a él, así que él no podía decir que no. Entonces la esposa consiente al registro y hacen un field day con el registro y encuentran muchísima evidencia vinculada a actividades. El Supremo 6-3, en una opinión de Alito, resuelve que es razonable lo que hizo la policía, que fue razonable sacarlo del apartamento de forma de poder hablar con ella sobre probable escenario de violencia doméstica porque estaba ensangrentada. No se cuestionó en el caso por ninguna de las partes que había causa probable para el arresto. Dice que el ocupante ausente por razón de su arresto está en igual posición que cualquier otra persona ausente, por cualquier motivo. Y que la verdadera razón para sacarlo es inconsecuente. El primero lo podía sacar porque había causa probable si la verdadera razón era otra, es buscar el consentimiento, no tiene consecuencia. Los disidentes ponen a especular. ¿Qué ocurre cuando el que no consintió salió afuera un momentito, se fue a dormir un rato, tuvo que ir al baño, se fue a contestar el teléfono, salió para hablar con otra persona, entonces aprovecho que se fue a dormir, le digo a ella, ¿puedo registrar? ¿Verdad? Y entonces hacen esas preguntas retóricas. Sí, el caso tal vez más importante que no voy a discutir porque no está en el término, es el consentimiento a pruebas de sangre. En el caso de driving under the influence, ¿no? El caso de Missouri versus McNeely, meramente se lo menciono, 133 Supreme Court 1552 de 2013, que se está utilizando mucho, se está invocando muchísimo, donde la Corte Suprema se niega a dar un bright line. En el caso de donde la persona se niega a que le saquen la sangre, el Supremo lo que resuelve es que hay que proceder caso a caso, que no es una situación de emergencia, salvo... Prometí que iba a hablar de eso y estoy hablando, sigo. Hay otro asunto de inmunidad cualificada. En el caso de Carroll versus Carman, del 2014, 135 Supreme Court 348, donde los agentes tienen información de que el sospechoso de un robo de auto y armas huyó a la residencia de estos Carman. Ya en esa casa, y observan una puerta corrediza, imagínense que la puerta, en vez de estar de frente a la casa, está del lado o atrás. Y entonces tocan en la puerta y aparece un sujeto muy alterado. Los agentes le dicen que están buscando a un tal Cita. El sujeto no se quiere identificar, el agente cree que el sujeto va a sacar un arma, lo empuja y cae. En eso llega la esposa y aclara que ahí no hay ningún Cita. La cosa es que consiente al registro, no encuentran nada y entonces ellos radican una 1983, ¿verdad? Para resarcirse de los daños de la actuación ilegal. Y entonces la controversia es si tienen inmunidad cualificada estos agentes aplicando la doctrina que se llama knock and talk, o sea, tocar y hablar. La doctrina de tocar y hablar lo que quiere decir que yo me encuentro por la calle con alguien, la policía puede dirigirse. Y entonces también puede hacer lo mismo en una casa tocando en la puerta principal. Estaba en duda sobre si eso mismo se aplica a entrar por una puerta colateral o la puerta de atrás. Y el Supremo dice que no tiene que resolverlo, que es suficiente decir que había suficiente división de opiniones para concederle la inmunidad cualificada, que no estaba claramente establecido, que solo podían hacer eso por la puerta principal. Así que, en todo caso, si fue un error razonable, ¿no? Más recientemente hay un caso muy importante que se llama Hayen versus North Carolina, 135,
Supreme Court 1683, que es que la ley de tránsito solo disponía que es ilegal transitar con ambas luces de freno dañadas. Si tú tenías una buena, no te podían parar. La policía lo para creyendo que era suficiente con una luz que no funcionaba, creyendo que es una infracción, y entonces ya se había resuelto hace tiempo que los motivos no importan, lo importante es si había una causa probable o sospecha razonable para detenerlo, ¿verdad? El Tribunal de Instancia declaró sin lugar la supresión. La Corte de Apelaciones Intermedia dijo que violación a la cuarta enmienda, y el Supremo de North Carolina revoca. El Supremo de Estados Unidos confirma, diciendo que un error, aunque sea de derecho, es suficiente, o sea, un error razonable de derecho. Entonces, que dice que aunque la policía actuó de buena fe creyendo que era suficiente con tener una luz fundida, ¿verdad? Así que extiende esta cosa de la actuación de buena fe, error razonable del derecho. Es un error interpretando la ley de tránsito. El Supremo, la mayoría piensa que era suficiente, el wording del estatuto era suficientemente no tan claro como para permitir que el policía de buena fe creyera que lo podía parar con una luz. La única disidente fue nuestra Sonia Sotomayor, diciendo que un error de derecho, no importa cuán razonable sea, no es suficiente para satisfacer la exigencia de razonabilidad de la cuarta enmienda. Quiero mencionarles brevemente, ayer salió un caso, 21 de abril, que se llama Rodríguez versus US, que es importante. Se había resuelto hace unos 10 años atrás en Illinois versus Caballes, 543 US 405, que cuando la policía interviene válidamente con un conductor, un traffic stop, en lo que tramita el boleto puede aprovechar la oportunidad y pasear un perrito de esos que detectan sustancias controladas, ¿verdad? Ese es el caso de Illinois versus Caballes. Y en el caso particular de Rodríguez, la policía ya había terminado el trámite y entonces pasa el perro. Entonces la Corte Suprema dice que eso es ilegal, que no es razonable, que Caballes se limita a que mientras está el trámite de darte el boleto, etcétera, puedes pasear el perrito. Pero si ya acabaste, ya no se justifica, ¿verdad? Los disidentes dicen, pero esto es una cuestión un poquito absurda, arbitraria, porque todo depende de cuando yo decido pasear el perrito. Así que sencillamente puede que pase primero el perrito y después le doy el ticket, ¿verdad? Así que este es un caso importante. Yo quería comentarle, sé que me quedan como 6 o 7 minutos nada más, aún a la velocidad que yo hablo, que la Corte Suprema de Estados Unidos sí ha manifestado, y hay un caso muy importante sobre eso que se llama Herring, acortar la regla de exclusión, limitarla, es decir, no aplicarla siempre. Yo sé que ustedes pensarán que Puerto Rico tiene una cláusula expresa en la sección 10 y por lo tanto es distinto. A mí no me parece que es así. Yo creo que una cosa es el origen, la fuente de una cláusula, una cosa es su interpretación. Así que yo puedo tener una jurisdicción donde está expresa la cláusula y un tribunal muy conservador, y puedo tener un tribunal que creó la regla y le da una amplísima extensión, ¿verdad? Y la Corte Suprema ha estado recortando, y de hecho hace más de como 60 años que han resuelto que es admisible evidencia ilegalmente obtenida para fines de impugnar al acusado, que no la van a aplicar la regla de exclusión para el no announce cuando están diligenciando órdenes. Solamente quería comentarle un caso relativamente reciente de Herring versus US, que es 555 US, donde la Corte dice, no voy a aplicar la regla de exclusión cuando no tenga valor de deterrence, que sencillamente que esto fue una actuación de negligencia que no fue intencional, y tiene que satisfacerse plenamente el fundamento de disuasión. Por eso es que adoptan el registro de buena fe. Descansó de buena fe, que un estatuto me permite el registro sin orden. Descansé de buena fe en una orden judicial expedida por un magistrado. Descansé de buena fe ahora en el error de derecho, como les dije. Bueno, y finalmente quería comentarles un par de casos. Uno de doble exposición, y no voy a hablar de soberanía dual. Recientemente, Martínez versus Illinois, 134 Supreme Court 2070. Tras varias suspensiones, el Ministerio Público decía que no estaba listo para comenzar el caso. Un juicio por jurado. Tenía 12 testigos, no aparecen Dios, síguenlo suspendiendo hasta que el tribunal dijo que lo iba a ver. Y entonces el fiscal dijo, pues yo no voy a presentar pruebas. Y entonces el juez absolvió, desestimó, absolvió, no está claro el fundamento que hizo, pero la cosa es que el Supremo de Estados Unidos resuelve que hay doble exposición, porque en caso por jurado ya se le había tomado juramento definitivo al jurado y eso es suficiente para activar la protección.
De hecho, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos ha sido interpretando expansivamente esta cláusula, ¿verdad? Y citó un caso del 2013, que es Evans versus Michigan, 133 Supreme Court, 1069. En mi trabajo en justicia, yo siempre los fiscales me dicen, pero no podemos apelar eso. No, pero es que es un disparate. No. Es que en el caso de Evans, se inventó un elemento del delito el tribunal. Dijo, los elementos de escalamiento son A, B y C. Aquí no hubo prueba ninguna sobre C, absuelto. Y el Supremo dijo, es verdad, eso es un disparate, pero es double jeopardy. No importa cuán errónea, es una protección bien fuerte en cuanto a sencillamente comenzó el juicio, tiene que terminar, salvo que haya manifiesta necesidad para terminarlo. Hay un caso de evidencia, que usualmente el Supremo no escribe así, un caso dedicado a evidencia, tiene que ver con juicio por jurado, y es importante. Se llama Warger versus Showers, 135, Supreme Court, 521, y lo traigo porque es un caso que corregiría un caso que está, a mi juicio, más resuelto en Puerto Rico, que Pueblo versus Figueroa Rosa, 112, DPR 154. Este Warger demanda al conductor de un camión que chocó su motocicleta. El jurado trajo un veredicto a favor del demandado Showers, pero uno de los jurados se comunicó con el abogado del demandante y prestó una declaración jurada que durante la deliberación uno de los jurados expresó que, mire, la hija mía tuvo un accidente, la demandaron, la hallaron responsabilidad y nunca ha vuelto a ser la misma persona, tuvo un desastre, ¿verdad? Se le ha hallado responsable de la muerte de una persona, una colisión, ¿verdad? Entonces, a la base de solita nuevo juicio, la Corte de Distrito y el Octavo Circuito lo declaran sin lugar y el Supremo lo confirma. Sotomayor escribe unánime y dice, bajo la regla 606 de evidencia, que es idéntica a la de Puerto Rico, no se puede traer evidencia de lo que ocurre en la sala de deliberaciones, no puede el jurado venir a declarar. En el caso de Puerto Rico, de Figueroa Rosa, el opinión de Díaz Cruz, donde el tribunal dijo que sí podía, inclusive preguntarle cómo eso influenció en su veredicto, que es contrario a la norma. La norma es que usted a lo sumo lo que puede traer es que ocurrió una anomalía y entonces el juzgador decide si es suficiente. Y lo que dice este caso es que no se considera influencia externa para fines de la regla, ¿verdad? Ustedes saben, usted instruyó al jurado que no puede comentar el silencio del acusado. Pues lo comentaron, pues no pasa nada. Sencillamente usted le parte la instrucción y yo no puedo traer entonces un jurado con un affidavit de que nosotros comentamos el silencio del acusado. Sencillamente no se puede, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo ahí. Próximo. Muy buenas noches. Después de Chiesa, pues hablar, Chiesa tomó más tiempo del debido, pero más material del debido porque habla demasiado ligero. Bueno, las decisiones que me corresponde comentar con ustedes se refieren a derecho administrativo y a procedimiento civil durante el término 2014. Representan estas decisiones como tradicionalmente un % muy bajo de las decisiones que toma el Tribunal Supremo sobre derechos constitucionales, derechos individuales, derecho penal, procesal penal, pero de todas formas hay algunas que tienen su tangencia en Puerto Rico. De particular interés hemos seleccionado en derecho administrativo un conjunto de casos referentes a la doctrina de delegación de poderes y a la norma de revisión judicial de la deferencia a las decisiones de la agencia administrativa por el tribunal. En procedimiento civil tenemos dos casos cuyas interpretaciones nos aplican porque tratan sobre la persona a tenor de la Constitución de los Estados Unidos y dos casos que se refieren a normas similares en casos de violaciones de derechos civiles cuando se presenta una sentencia sumaria y sobre el carácter de finalidad de una decisión. Vamos a comenzar con el caso. Los casos están citados, ustedes tienen copias sobre los casos, por lo tanto no voy a decir la cita. El derecho administrativo en Utility Air Regulatory Group. El Tribunal Supremo consideró el planteamiento
En cuanto a si una agencia puede reescribir o enmendar un estatuto mediante reglamentación o mediante una interpretación de ley. Se trata de 6 casos, todos provenientes de una decisión del circuito de D.C., consolidados bajo este nombre de Utility Air Regulatory Group, y que están, los 6 casos están ahí establecidos a los efectos de que puedan mirar cuáles fueron las partes. Estos casos se conocen como los Greenhouse Gas Cases, que se trata de un contaminante de aire definido como el grupo agregado de 6 gases de efecto invernadero. Efecto de invernadero es el nombre que le daremos y nos referiremos a estos casos. La controversia específica atendida en estos casos es si era permisible, bajo las disposiciones de ley, la determinación de la EPA de aplicar su reglamentación en cuanto a los gases de efecto de invernadero sobre vehículos de motor, de los cuales tenía facultad para intervenir, aplicar esa reglamentación automáticamente a las fuentes estacionarias que emiten tales gases. Vamos a ver los antecedentes para tener un poco claro el asunto. El Clean Air Act, o la Ley Federal de Aire Limpio, confiere a la Agencia Federal de Protección Ambiental, a la que nos hemos referido como EPA, el poder de reglamentar la cantidad de emisiones de contaminantes, tanto por fuentes estacionarias, como serían industrias, generadores de energía, instalaciones eléctricas, molinos de hierro, así como por fuentes móviles, como serían los automóviles, las guaguas y cualquier modo de transportación. Esta ley dispone un esquema muy complejo de permisos, tanto de construcción como de operación, para fuentes estacionarias mayores que emitan 250 toneladas por año de cualquier contaminante de aire o 100 toneladas para cierta fuente. La ley enumera los contaminantes de aire que están sujetos a esta ley. En los que no están incluidos expresamente los greenhouse gases o los gases de invernadero. Pero en el 2007, en un caso decidido Massachusetts versus EPA, bajo el Clean Air Act, en la EPA determinó el tribunal que podía reglamentar las emisiones de gases invernadero de vehículos de motor nuevos, siempre que hiciera una determinación que estos contribuyen a los cambios climáticos y son nocivos a la salud. A partir de esa decisión de Massachusetts, la EPA emprendió un curso de reglamentación que resultó en la expansión más grande en la aplicación de la ley. Entonces, por dificultad en la administración de esos permisos, por su magnitud, la EPA, mediante reglamentación, modificó el esquema legal para disponer que aquellas fuentes nuevas estacionarias mayores que solamente emitieran los gases de invernadero, solamente, en cantidades menores de 100.000 toneladas, no estarían sujetas al requisito de permiso. Fíjense, ya hemos hablado antes que el umbral que establecía la ley era de 250 o 100 toneladas. Varios estados y grupos industriales impugnaron la determinación de la EPA de hacer esta aplicación automática y su reglamentación sobre los mencionados gases. Argumentaron que la agencia carecía de facultad legal para esa actuación. La Corte de Distrito de D.C. rechazó unánimemente esas impugnaciones, dándole deferencia a la interpretación de ley. El Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó en parte y confirmó en parte. En una opinión dividida emitida por el juez Scalia, que contó en su totalidad con los votos de los jueces Roberts y Kennedy, los otros concurrieron y disintieron. Dispuso la opinión que la EPA puede reglamentar la emisión de los gases de invernadero en plantas eléctricas y otras fuentes estacionarias mayores ya reguladas. Si estaban ya reguladas porque contenían gases o emitían gases conforme las otras materias o los otros elementos que decía la ley, podía ser regulada, pero que la agencia se había excedido al utilizar su autoridad reglamentaria y expandirla en cuanto a nuevas fuentes estacionarias. Incluía esas nuevas fuentes, centros comerciales, edificios de apartamentos, escuelas, en virtud de esa expansiva interpretación,
Por eso fue que se incluyeron tantas fuentes estacionarias. El tribunal discute lo referente a los requisitos específicos del Clean Air Act sobre fuentes estacionarias que tengan un potencial de 250 toneladas de emisión y especificó que el lenguaje de la ley donde dice any air pollutant y su umbral, cuando habla de las cantidades de toneladas, se refiere a contaminantes ya regulados y no a las emisiones de gases de invernadero. Al EPA adoptar un umbral de aplicabilidad diferente de 100.000 toneladas por año a cualquier fuente que emita tales gases, actuó de manera objetable. Al tomar esa decisión, el tribunal revisó la interpretación que hizo la EPA bajo el estándar establecido en Chevron USA versus National Resources Defense Council, que es un caso de 1984 que establece normas de interpretación para estatutos. Reiteró que cuando la ley habilitadora de una agencia es ambigua, tiene esta poder para resolver la ambigüedad correspondiendo al tribunal revisor determinar si la agencia actuó razonablemente y si actuó conforme a los parámetros de su autoridad legal. Indicó que la interpretación razonable de una ley por la agencia debe reflejar tanto el contexto específico en que se expone el lenguaje como el contexto más amplio de la ley en su totalidad. Si esa interpretación de la agencia es inconsistente con el diseño y estructura de la ley, en su totalidad no amerita la deferencia del tribunal. Señala el tribunal, las dificultades de administración de los permisos alegadas por la agencia no le confieren el poder de amoldar legislación a sus políticas burocráticas. El poder delegado no incluye el poder de revisar términos claros de la ley, aunque resulten no manejables en la práctica. Por otra parte, sostuvo la interpretación de EPA de requerir unos controles sobre gases de invernadero de las fuentes ya reguladas, porque no consideró que era una interpretación expansiva o irrazonable. Mediaron dos opiniones concurrentes disidentes. Una del juez Breyer, a la cual se unieron las juezas Ginsburg, Sotomayor y Kagan, expresó que debió permitirse a la EPA interpretar ampliamente el lenguaje de la ley y sí reglamentar los gases de invernadero tal como lo hizo. Por otra parte, la otra opinión concurrente disidente del juez Alito, a la que se unió el juez Thomas, argumentó que la EPA no debía reglamentar la emisión de gases de invernadero por fuentes estacionarias mayores, pues la ley fue establecida para contaminantes convencionales y permitirle esa facultad a una agencia era concederle una discreción demasiado amplia. En definitiva, estas opiniones, ¿verdad?, presentan las diversas visiones de los jueces del Tribunal Supremo Federal sobre el alcance del poder de reglamentación de una agencia, el ámbito de su interpretación y cuándo cede la norma de deferencia del Tribunal Revisor ante interpretaciones de ley por la agencia. Vamos a ver el impacto en Puerto Rico. En cuanto a esas normas de interpretación de estatutos expuestos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, invocando a Chevron, en Puerto Rico no tenemos que ir a Chevron, ni a Utility, ni a estos casos, porque nosotros contamos con normas de hermenéutica legal expresamente dispuestas en el Código Civil de Puerto Rico, y bajo estas, tradicionalmente los tribunales hacen las interpretaciones de leyes, incluyendo casos en que se cuestionan interpretaciones de la agencia que son numerosos. Sobre todo en años recientes, son varias las decisiones del Tribunal Supremo que invocan las normas de interpretación de estatutos cuando se trata de decisiones o interpretaciones de agencias. Vemos en ocasiones en que el tribunal, dependiendo de la materia o dependiendo de la ley, invoca estas normas para dar deferencia o no dar deferencia a la decisión a revisar.
sí tiene impacto directo este caso en la reglamentación adoptada por la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, la cual en el 2012 enmendó el reglamento para el control de la contaminación atmosférica para ajustar, igual que el federal, la aplicabilidad de requerir el permiso de gases de invernadero, y el texto enmendado dispone ese umbral de 100.000 toneladas por año, comenzando el 1 de julio del 2011. Sabemos que la Junta de Calidad Ambiental administra bajo un programa delegado la otorgación de permisos y de operación de la EPA. Por tanto, sus disposiciones reglamentarias tienen que ajustarse a las federales para considerar los permisos. Ese reglamento, por alguna razón, no fue tramitado al Departamento de Estado hasta junio del 2014, y fíjense, la decisión de Utility fue el 23 de junio del 2014, por lo que al 12 de julio, 30 días después de presentado en el Departamento de Estado, cuando hubiese entrado en vigor, ya el reglamento carecía de validez. Así es que la Junta de Calidad Ambiental tendrá que ajustar ese reglamento al caso según lo dispuesto. Estos casos de gases de efecto invernadero, así como otros recientes y bajo consideración por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, están relacionados con la vigente controversia sobre el calentamiento global y los efectos de los contaminantes atmosféricos. Ha habido unos cuestionamientos sobre si compete a los tribunales, ¿verdad?, tomar la decisión final en una materia tan altamente técnica como cuáles contaminantes son responsables del calentamiento global, pero corresponde a los tribunales hacer la decisión de las interpretaciones en estos casos, tomando el factor de deferencia cuando se trate de asuntos sumamente técnicos. Estas controversias continuarán en vista de las lagunas de ley que resultan anticuadas ante nuevos problemas climáticos y en vista de la lentitud del proceso legislativo para adoptar enmiendas. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico está lidiando al presente con la problemática del incumplimiento de los estándares federales en cuanto a los llamados MATS. Leemos de eso todos los días en el periódico. Estos son los estándares de emisión de mercurio y tóxicos de aire. Está expuesta a cuantiosas multas y reclama no tener los fondos para costear los requisitos. Pendiente de decisión ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos está el caso de Michigan versus EPA y otros con el mismo planteamiento para resolver, a saber, si medió interpretación irrazonable de la EPA al rehusar considerar los costos en la determinación de si es apropiado regular los contaminantes atmosféricos peligrosos emitidos por las plantas eléctricas. La ley no requiere que se tome en cuenta ese factor de costo, pero se plantea en los casos que debió la EPA considerarlo. Nuevamente nos vamos a enfrentar con una interpretación de la reglamentación de la EPA sujeta a interpretación judicial, y es una decisión que podría tener un impacto significativo en esta situación de incumplimiento con los estándares por la Autoridad de Energía Eléctrica. Bien. Vamos a pasar a los casos de ver si yo sé bregar con esto. Sí. Ok. De procedimiento civil. Bueno, antes de considerar las decisiones sobre jurisdicción sobre la persona, Daimler versus Bowman y Walden versus Fiore, tengamos en cuenta que la regla 4.7 de las reglas de procedimiento civil de 1979 enumeraba taxativamente los contactos mínimos que debía suscitarse con el territorio estatal para determinar la jurisdicción sobre una persona no domiciliada. Términos generales, hacer transacciones, tener propiedad inmueble, guiar un vehículo de motor, ya eso ya está pasé en nuestra... el Tribunal Supremo resolvió los casos bajo esa regla 4.7 del 79, circunscrita únicamente a los contactos mínimos que disponía esa regla. Pero las reglas de procedimiento civil del 2009, siguiendo la sección 410.10 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, se sustituyó ese lenguaje taxativo mencionado para disponer una facultad o una normativa jurisdiccional
sobre el poder de los tribunales para atender cualquier asunto, caso o controversia que surja dentro de las demarcaciones territoriales del ELA y en la instancia que el demandado no sea domiciliado, éste tenga algún contacto que haga la jurisdicción compatible con las disposiciones constitucionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos. La intención de esa regla 3.1 del 2009 fue permitir a los tribunales tener un mayor grado de flexibilidad y discreción cuando ejerciera su poder jurisdiccional. Caso a caso, habría que ver si la amplitud de esta norma abriría el ámbito de la jurisdicción sobre la persona. Las normas establecidas en estos casos que vamos a examinar se tomaron bajo disposiciones iguales a nuestra nueva regla 3.1. Por tanto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos analizó en ambos si el ejercicio de jurisdicción sobre la persona se ajustó a los límites del debido proceso de ley federal. Vamos a Daimler versus Bowman. 22 residentes de Argentina presentaron demanda en la Corte de Distrito Federal de California contra Daimler Chrysler Aktiengesellschaft. Daimler, una compañía alemana, como podrán ver, de acciones, predecesora de Daimler AG, alegaron que Mercedes-Benz Argentina, predecesora de Daimler, colaboró con las fuerzas de seguridad durante la llamada Guerra Sucia, el Dirty War, para secuestrar, detener, torturar y asesinar ciertos empleados de Mercedes-Benz Argentina, entre ellos los demandantes o personas cercanas a esto. Basaron su reclamo en el Alien Tort Statute y el Torture Victim Protection Act de 1991, así como en leyes de California y de Argentina. La jurisdicción sobre Daimler fue alegada bajo los contactos en California de la Mercedes-Benz USA, otra subsidiaria de Daimler, incorporada en Delaware con lugar principal de negocios en Nueva Jersey. Mercedes-Benz USA distribuye vehículos manufacturados por Daimler a vendedores de autos independientes a través de todos los Estados Unidos, incluyendo el estado de California. Daimler presentó moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la persona. En oposición, los demandantes argumentaron que la jurisdicción sobre Daimler se basaba en los contactos que tenía la Mercedes-Benz USA en California. La Corte Federal de Distrito de California desestimó. El noveno circuito revocó. Asumió que Mercedes-Benz USA caía bajo la jurisdicción de todo propósito de California, que era agente de Daimler para propósitos jurisdiccionales, por lo que Daimler también debería estar sujeta a ser demandada en California. En opinión de la jueza Ginsburg, a la cual se unieron 7 jueces y con una opinión concurrente de la jueza Sotomayor, el Tribunal Supremo revocó. Determinó que bajo la cláusula constitucional del debido proceso de ley no podía demandarse a Daimler en California por daños alegadamente causados por la conducta de Mercedes-Benz Argentina que tuvieron lugar completamente y enteramente fuera de los Estados Unidos. Encontró ausencia de conexión alguna en California en cuanto a las atrocidades alegadas en la demanda. Conforme el lenguaje similar al nuestro, como hemos dicho, el Tribunal Supremo examinó la controversia a ver si esa decisión del noveno circuito se atenía a los límites del debido proceso de ley. Expuso la trayectoria jurisprudencial respecto a la jurisdicción sobre la persona y sus límites, entre estos el notorio Pennoyer versus Neff, que es un caso sobre jurisdicción restrictiva, ¿verdad? International Shoe versus Washington, de los contactos mínimos, y decisiones post-International Shoe Company, Perkins, Helicópteros Nacionales de Colombia, Goodyear, Dumbo, etc. Señaló la opinión que aunque los casos posteriores se han centrado en la jurisdicción específica, que comprende las demandas que surgen de los contactos de una persona con el foro judicial, las opiniones sobre jurisdicción general como esta han sido muy pocas. La jurisdicción general, pues, no se había extendido fuera de los límites tradicionalmente conocidos. Esta jurisdicción general se ejercita cuando las operaciones continuas de una corporación foránea
dentro de un estado son tan sustanciales que justifican un pleito en su contra en acciones que surjan de situaciones completamente distintas de esas actividades. Aludiendo a esa distinción entre jurisdicción específica y la general del caso Goodyear, el Tribunal Supremo reiteró que el correcto enfoque que hay que dar en casos como el de Daimler es si la afiliación con el Estado es a tal grado continuo y específica que coloque a la empresa esencialmente en casa, en el foro estatal, at home. Bajo su análisis determinó que no había base para concluir que Daimler, aún con los contactos que pudiera tener con Mercedes-Benz USA, se encontraba en casa en California, ni para permitir reclamaciones de demandantes extranjeros, reclamaciones que no tenían nada que ver con los eventos. Finalmente hizo alusión la opinión al contexto transnacional, y ahí es donde la juez Sotomayor hace su voto particular. La juez Ginsburg hace alusión al contexto transnacional de la disputa, refiriéndose a los casos de Kjobel versus Royal Dutch Petroleum Company, que es un caso sobre la presunción en contra de la aplicación extraterritorial en reclamos bajo el Alien Tort Statute, y el de Mohammed versus Palestinian Authority, que es sobre la presunción en contra, en cuanto a que solo las personas naturales están sujetas a responsabilidad bajo el Torture Victim Protection Act de 1991. Aquí se estaba imputando una responsabilidad a una empresa. En esa opinión, la jueza Ginsburg hace unas aseveraciones y referencias a consideraciones de cortesía internacional a partir del derecho comparado, al impacto de la competencia internacional de Estados Unidos y al juego limpio, justicia sustancial que exige la ley. La jueza Sotomayor concurre con el resultado, pero difiere de ese razonamiento, refutando ese análisis, porque dice que en este caso de todas maneras era irrazonable tener jurisdicción, porque estaban demandantes extranjeros, demandados extranjeros, una reclamación basada en conducta foránea y habían otros foros más apropiados, pero critica, ¿verdad?, los señalamientos del tribunal respecto al impacto con compañías multinacionales. Esta decisión ha sido objeto de muchos comentarios y críticas, que no tenemos tiempo ahora para decirlo, pero sí, entre ellas la limitación que se podría tener en cuanto al descubrimiento de prueba, en cuanto a hacer valer órdenes judiciales de compañías foráneas. Bueno, el caso de Walden versus Fiore, el Tribunal Supremo continúa con este enfoque restrictivo sobre la jurisdicción personal. Se trataba de dos personas que volaban de Puerto Rico a Nevada cuando fueron detenidos por agentes del DEA con $97,000 en sus valijas. Y ellos dijeron que habían estado jugando en el San Juan Hotel, en los casinos, llevaban esos $97,000. Pero los dejaron ir, pero en Atlanta le habían dado un toque y en Atlanta el agente de la policía se incautó el dinero. Demandaron en la Corte Federal de Nevada, la cual desestimó la acción por falta de jurisdicción. El Noveno Circuito revocó, dispuso que había una declaración de Walden, el policía, que se envió a Nevada y por lo tanto allí vivían los demandantes. En una opinión unánime suscrita por el juez Thomas, el Tribunal Supremo revocó, hizo un análisis nuevamente de la jurisdicción personal y la norma que se establece es que no es donde el demandante sufrió un daño particular o su efecto, sino si la conducta del demandado lo conecta al foro de manera significativa. Así es que, aplicado ese principio, ninguna de la conducta de Walden ocurrió en Nevada. Registró a los demandantes en Georgia, redactó la declaración jurada en Georgia, la envió a los fiscales de Georgia y carecía de contactos mínimos en Nevada. Es una opinión que discute todos los contactos mínimos necesarios y
viendo estos casos en conjunto, podemos decir que la jurisprudencia reciente inclina la balanza a favor de limitar la jurisdicción a foros con conexiones tangibles con el demandado, tales como el foro de su casa o los foros en los cuales la actividad ilegal alegada ocurrió. Estos casos van dando en torno a nuestra regla 3.1, pero el presagio de que iba a ser mucho más amplia parece que no va. Bueno, hay dos casos aquí que no tenemos mucho tiempo para discutirlo, que es el de Toland versus Cotton, que es un caso en que se dicta una sentencia sumaria en casos de uso excesivo de fuerza por la policía. Y entonces el tribunal, en ese caso, en el contexto de ese caso específico, decide que cuando se trate de una moción de sentencia sumaria basada en inmunidad cualificada, el tribunal debe examinar los hechos de la manera más favorable a la otra parte. Es una norma que está establecida aquí jurisprudencialmente desde hace muchos años en el caso de Jorge versus Universidad Interamericana, excepto que aquí el tribunal dice que los tribunales de apelativo, las cortes apelativas, no están utilizando el estándar correcto en los casos de sentencia sumaria cuando hay abuso de la policía, y están descartando la evaluación de los hechos de la manera más favorable al demandante, en este caso revocó. Y finalmente, en el caso de Ray Hallux Gravel versus Central Pension Fund, es un caso que simplemente se trata de una controversia de si una sentencia en un caso en que una unión está pidiendo que se le ingresen unos fondos a los fondos de retiro, y si ese asunto se resuelve pero se queda pendiente los honorarios, si esa decisión es una decisión final de los méritos. El Tribunal Supremo dice que sí, es final, aunque haya un contrato que hable de los honorarios de abogado o aunque por ley se dispongan honorarios de abogado. Traigo a colación que en el Tribunal Supremo hay una explicación sobre los honorarios de abogado cuando se trata de casos bajo la Ley Federal de Derechos Civiles, el caso de una opinión de la juez Maite Oronoz Rodríguez, en que hace una explicación de cuándo procede, cuándo no procede, y puede ahí darse un caso similar a este cuando se dejan pendientes los honorarios de abogado. Muchas gracias. Okay. Ahora, Carlos. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Yo primero quisiera comenzar con 3 caveats. Primero, hace más de un mes estuvo aquí el decano Chemerinsky y habló durante hora y media sin una nota. Yo no puedo hacer eso ni durante 25 minutos, así que perdonen si me refiero asiduamente a las mías. Segundo, los casos que voy a comentar, las citas van a estar en pantalla, y otros a los que me referiré, no me voy a referir a las citas. Chiesa lo hace porque se las sabe de memoria, yo no. Y lo último es que debo confesar que no me leí los casos de ayer, como hizo Chiesa. Es más, no me los leí los de la semana pasada tampoco, así que no contestaré preguntas sobre esos casos. Bueno, yo voy a comentar los 5 casos más pertinentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos del término 2013 a 2014 sobre el tema de derecho constitucional estructural, es decir, todo aquello que no tiene que ver con derechos individuales. Cuando Carlos me dio a escoger entre esto y derechos individuales, me di cuenta que la lista de casos de derechos individuales era más larga que la esperanza de un pobre, y por eso escogí esta. Y el pobre Carlos entonces ahora tiene que bregar con la situación. Pero antes de abordar el tema, quisiera recalcar algo que a veces se olvida, y es que la jurisprudencia federal, que aborda temas como casos y controversias para litigar ante las Cortes Federales o temas de separación de poderes, no obliga a los tribunales de Puerto Rico. Nuestros tribunales pueden recurrir a esas decisiones por su posible persuasividad en la interpretación de nuestro derecho constitucional. Por ejemplo, la doctrina de legitimación puertorriqueña de seguro puede, y yo creo que debe, ser más generosa que la federal. Y un segundo ejemplo, muy puntual, el que el Supremo de Estados Unidos haya resuelto que el veto legislativo es inconstitucional bajo la Constitución Federal, para nada significa que tenga que serlo bajo la de Puerto Rico.
Ahora, dos de los casos que si me da tiempo comentaré tratan sobre la doctrina de campo ocupado, y eso sí nos obligan porque, como sabemos, esa doctrina es un derivado de la cláusula de supremacía. Bueno, primero de los casos que voy a comentar es el caso de Susan B. Anthony, que está en pantalla. Ese caso es la más reciente exploración del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los temas de legitimación y madurez. Y como sabemos, ese es uno de los temas más confusos en la jurisprudencia federal y en la nuestra también. Y el caso se da en el contexto donde este tema ha producido las decisiones más confusas y más variadas, un ataque anticipado y prospectivo a la validez facial de una ley. Los tribunales nos dicen una y otra vez que legitimación no depende de los méritos, sino del interés del litigante en lograr que un tribunal adjudique su reclamación. No obstante, a menudo mucha gente se pregunta si en realidad la doctrina de legitimación o la de madurez es una doctrina mentirosa, que solo puede entenderse a veces si se examinan los méritos de la controversia. Es decir, en muchas ocasiones podemos dudar si la verdadera razón por la que un tribunal resuelve que el caso no está maduro o que no hay legitimación es porque no se siente preparado para abordar los méritos de esa controversia y prefiere aguardar a una ocasión en el futuro en que sea absolutamente necesario hacerlo. En Estados Unidos, el ejemplo clásico es el caso de Worth versus Seldin. En ese caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos negó legitimación a todos los demandantes imaginables que comparecieron para cuestionar la constitucionalidad de una norma de zonificación de un municipio, cuya norma, en efecto, impedía la construcción de viviendas de bajo costo en ese municipio. Para entenderlo, la mejor forma es imaginarnos que Garden Hills fuera un municipio. Al negar legitimación, el tribunal evadió resolver si la igual protección de las leyes impide que las normas de zonificación discriminen por razones socioeconómicas y, en efecto, excluyan del municipio a personas de bajos recursos. Pero al resolver que no tenían legitimación, en efecto resolvió eso mismo, porque yo no he ido a Penfield nunca, pero apuesto que todavía no hay vivienda de bajo costo en Penfield. En Puerto Rico, el caso de Sánchez versus secretario de Justicia inmediatamente me viene a la mente como otro ejemplo. Ese fue el caso en que nuestro Tribunal Supremo rehusó abordar los méritos de la constitucionalidad del delito de sodomía según aplicado a una relación homosexual consensual. Habíamos muchos que pensábamos que si en ese caso el tribunal abordaba los méritos, declararía válido el delito en ese contexto. Irónicamente, resolver, como resolvió el tribunal, que los demandantes carecían de legitimación fue una bendición oculta para el propio tribunal, porque si hubiera resuelto que tenían legitimación y hubiera resuelto que el delito era válido, se hubiera encontrado tan solo un año después con una sorpresa embarazosa, cuando el Supremo de Estados Unidos declaró inválido ese mismo delito, según aplicado a ese tipo de relación, en el caso de Lawrence versus Texas. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque el caso de Susan Anthony me recuerda todo esto, al menos en cuanto a la postura de algunos de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esta es una decisión rarísima, porque es de las pocas ocasiones en las que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emite una decisión unánime sobre legitimación y especialmente ante un ataque anticipado a la validez facial de una ley, y resuelve que hay legitimación. Y la decisión proviene de la pluma del juez Thomas. Yo, francamente, debo confesar que cuando la ley me cruzó el pensamiento siniestro de que la identidad de los demandantes y la causa que estos defendían podía tener mucho que ver con el resultado del caso, y ahora vamos a ver cuáles eran esos demandantes y cuál era la causa. En ese caso, dos organizaciones cuestionaron la constitucionalidad de una ley penal de Ohio que permite que la Comisión Electoral de ese estado determine, tras una vista, que existe causa probable para creer que una persona o una organización ha emitido una declaración falsa en relación con un candidato a un puesto electivo, mediando conocimiento de la falsedad o claro menosprecio de la verdad, es decir, el estándar de New York Times versus Sullivan. Y si la comisión halla causa probable, debe referir el asunto al fiscal apropiado para un procesamiento por un delito que es de la esencia del libelo criminal. Las dos organizaciones en cuestión alegaron que en el futuro querían hacer campaña contra candidatos al Congreso que hubieran votado a favor de Obamacare, imputándoles a esos candidatos que habían favorecido el financiamiento público del aborto. Alegaron que la mera existencia de la ley congelaba su mensaje y les amenazaba con un procesamiento.
Y la cosa se complicaba porque una de las organizaciones ya había sido parte ante un proceso en la comisión electoral por haber acusado a un congresista en los mismos términos en que antes expresé. Y el congresista se querelló ante la comisión comenzó un proceso, pero simplificando un tanto unos hechos un poco más complejos, la elección se celebró antes de que la comisión terminara su procedimiento y el congresista perdió y entonces desistió de la querella. Pero entonces el caso se reanudó en la Corte Federal y además se consolidó con otro caso de otra organización que esa no había sido acusada ante la comisión, pero que decía que no había hecho ese tipo de mensaje, aunque quería hacerlo, precisamente por la existencia de la ley. Y el tribunal resolvió que la controversia estaba lo suficientemente concreta porque ante los acontecimientos previos era creíble que las dos organizaciones deseaban hacer campañas similares en el futuro y que la existencia de la ley era una amenaza suficiente de que se aplicaría la ley en contra de ellas ante el historial previo de aplicación de esa ley. El tribunal reiteró lo que es la frase sacramental que usa cuando permite un ataque anticipado a una ley penal, que es: no es necesario violar la ley para atacarla en los tribunales si uno puede demostrar una relación sustancial entre la ley y su realidad vital. Yo no quiero que se me malinterprete, yo creo que el caso está muy bien resuelto y que se basa en algunos de los precedentes más generosos bajo la doctrina de legitimación. Lo único que me cuestiono es si la unanimidad del tribunal pueda estar influenciada por el tipo de mensaje que querían emitir los litigantes. Quiero destacar otro asunto, aunque el caso no aborda, aunque pudo haberlo hecho, un problema de academicidad. Su discusión de madurez recalca un asunto común a madurez y academicidad. El tribunal pone mucho énfasis en que quienes cuestionaron la ley probablemente incurrirían en conducta similar en el futuro y de incurrir en ella probablemente serían procesados. En el sistema federal, la norma es que un caso no es académico si la controversia que técnicamente se tornó académica puede recurrir en el futuro probablemente volverse a tornar académica respecto al litigante que está ante el tribunal. Puerto Rico, sin embargo, nuestro Tribunal Supremo se ha pasado la vida diciendo que la recurrencia no tiene que ser ante el litigante que está ante el tribunal, sino ante cualquier otra persona imaginable, con lo cual, a mi juicio, básicamente ha borrado la doctrina de academicidad del mapa. Yo voy a alterar el orden para estar seguro de poder hablar del caso que me parece uno de los más importantes del término y, si me da tiempo, vuelvo atrás. Y ese caso es el caso de Noel Canning. He circulado una hoja suelta para tratar de hacer más rápida la discusión, donde les he incluido un resumen apretado de esa decisión. Ese caso resuelve por votación de 5-4, mediante una opinión del juez Breyer y un disenso furioso del juez Scalia, y el voto decisivo, como de costumbre, es el del juez Kennedy. Ese caso es la primera interpretación en más de 200 años de la cláusula de nombramientos de receso. Curiosamente, en Puerto Rico se hizo una interpretación de nuestra cláusula de nombramientos de receso por el juez presidente Trías en Hernández Agosto versus López Nieves, usándola por analogía para lidiar con los problemas de interinato. Ya eso iré al final. La cláusula está en pantalla. The President shall have the power to fill up all vacancies that may happen during the recess of the Senate by granting commissions which shall expire at the end of their next session. La controversia gira en torno a cómo debe interpretarse el término receso y si las vacantes que pueden ser llenadas con un nombramiento de receso pueden haberse producido mientras el Senado está en sesión o tienen que haberse producido cuando el Senado no está en sesión. Tanto la mayoría como la minoría exploran en decenas de páginas la historia y, como a menudo ocurre con las exploraciones históricas, llegan a conclusiones diametralmente opuestas al respecto. El problema surge porque el Congreso frecuentemente hace recesos dentro de una sesión para celebrar distintas fiestas como Navidad, Acción de Gracias, etc. Y la primera pregunta a contestar en el caso era si esos recesos intrasesión son los recesos a los que se refiere la Constitución, lo que activaría la cláusula de nombramientos de receso, o si por el contrario los recesos a los que esa cláusula aplica son solo aquellos entre el final de la sesión anual y el comienzo de la próxima.
Lo otro que hay que tener presente es que el Senado se ha inventado la técnica de irse de receso por un tiempo largo, en este caso era el receso de Navidad de casi 5 semanas, pero decretar que habría sesiones pro forma cada 3 días en las que no se considerarían medidas u otras actuaciones legislativas. En este caso, el presidente Obama hizo 3 nombramientos de receso a la NLRB dentro de uno de esos periodos de 3 días que mediaban entre las sesiones pro forma, y es la legalidad de esos nombramientos de receso lo que estaba en juego en este caso. La opinión mayoritaria comienza reconociendo que la cláusula de nombramientos de receso es supletoria, es en un sentido excepcional, porque la regla es que los nombramientos deben tener el aval del Senado, pero también reconoce y recalca que los nombramientos de receso son necesarios para evitar una parálisis gubernamental. Entonces, hace un examen de la historia y después de hacer ese examen de la historia, concluye que pueden hacerse nombramientos de receso tanto en los recesos intrasesión del Senado, como eran estos, como en los recesos entre una sesión y la próxima. La mayoría puso muchísimo énfasis en que la práctica histórica apuntaba en esa dirección y que esa práctica histórica debe dársele a ella mucha deferencia a la hora de interpretar la Constitución, sobre todo tratándose de una práctica histórica que a juicio de la mayoría era de larga duración. Pero eso, a pesar de que tuvo que reconocer expresamente que un nombramiento de receso hecho en un receso intrasesión podría en algunos casos durar hasta 2 años, mientras un nombramiento de receso hecho entre una sesión y la otra, lo más que podría durar es 1 año. Y, por supuesto, el disenso del juez Scalia discrepó sobre esta interpretación y concluyó que los nombramientos de receso solamente pueden hacerse cuando se hacen entre una sesión anual y la próxima. Lo próximo que la mayoría hizo es resolver que los nombramientos de receso pueden ser hechos para vacantes que surjan durante una sesión, pero no se hayan llenado durante esa sesión, y no solo para vacantes que surjan durante el receso intersesión. Según la mayoría, cualquier otra solución haría extremadamente difícil el funcionamiento del gobierno, y sobre esto también discrepó la disidente. Luego el tribunal resolvió, la mayoría, que el Senado está en sesión cuando diga que está en sesión, lo que validó las sesiones pro forma cada 3 días durante un receso intrasesión. Pero finalmente, sin base alguna en la Constitución, cuando parecía que iba a decir que los nombramientos eran válidos, el tribunal escribe lo que a mi juicio es la parte más débil de la opinión mayoritaria y resuelve que los nombramientos de receso no se pueden hacer en un receso intrasesión que dure menos de 10 días, porque no encontró ningún nombramiento de receso intrasesión que hubiera durado menos de 10 días. O sea que la práctica constitucional de los presidentes se convirtió en la norma constitucional en este caso. Y como en este caso los nombramientos se hicieron durante un periodo de receso intrasesión de 3 días, los declaró inválidos. Yo francamente hubiera esperado que alguno de los jueces, el juez Kennedy especialmente, hubiera adoptado una posición intermedia. Porque a mí me parece más convincente la postura del juez Scalia de que los nombramientos de receso solo caben cuando se hacen entre una sesión y la próxima, y no en un receso intrasesión. Resolver eso hubiera evitado que la mayoría tuviera que incurrir en el ipse dixit de decir que no caben los nombramientos de receso intrasesión si el receso duró menos de 10 días. Pero por otra parte, me parece convincente la parte de la opinión mayoritaria que concluye que se debe poder hacer un nombramiento de receso aun cuando la vacante haya surgido durante una sesión, porque una vacante que surja al final de una sesión de otra forma no podría ser llenada por urgente que fuera la necesidad de llenarla. Y aquí quiero entroncar con lo que dije al principio. Esta decisión federal para nada obliga en la interpretación de nuestra cláusula de nombramientos de receso. Y por ello pienso que llegado el momento de interpretarla, no debe permitirse que se haga un nombramiento de receso salvo cuando la Asamblea Legislativa esté en uno de los 2 recesos que existen bajo la ley de doble sesión, los de verdad. En términos de tiempo, creo que hay bastante espacio en esos periodos para que se use ese poder, que después de todo es un poder excepcional. Y por otra parte, creo que sí debe poderse hacer un nombramiento de receso para una vacante que haya surgido durante una sesión, porque puede haber una enorme necesidad de así hacerlo. En Hernández Agosto versus López Nieves, en su interpretación de los interinatos
invocando por analogía la cláusula de nombramientos de receso, don Pepe Trías sugirió que no. Y yo creo que eso es lo único equivocado que tiene Hernández Agosto versus López Nieves. Curiosamente, el posterior caso de Nogueras versus Hernández Colón, el caso que resolvió que las cláusulas de continuidad estatutaria indefinida son inconstitucionales, el tribunal corrigió lo que a mi juicio era ese error del juez presidente Trías en López Nieves. Y yo creo que eso es lo único correcto que tiene el caso de Nogueras versus Hernández Colón. Porque yo no acierto a comprender cómo se puede resolver que una cláusula de continuidad indefinida estatutaria es inconstitucional bajo una Constitución que tiene dos cláusulas constitucionales indefinidas, como son las de los cargos de gobernador y contralor. Así que la Asamblea Constituyente hizo algo que el legislador no podía hacer, y yo tengo grandes dificultades entendiendo por qué eso es así. Lo otro que quisiera comentar sobre el caso de Canning es que no creo que este caso deba servir como elemento persuasivo para insertar en nuestra Constitución un requisito que ésta no establece. Recuerden el énfasis que la mayoría le da a la historia en este caso. Y me refiero a que en el primer caso de Hernández Agosto versus Romero Barceló, de los cientos que hubo después, el Supremo resolvió que la institución del gobernador de Puerto Rico no tiene que someter al Senado el nombramiento de un secretario de gabinete que retenga de la administración anterior y que el Senado anterior confirmó. En ese caso, el tribunal reconoció que había habido una excepción histórica, que Luis Muñoz Marín en 2 ocasiones había enviado la renominación del secretario de Estado, Roberto Sánchez Vilella, al Senado, y lo explicó en términos de que eso era porque era el sucesor del gobernador. Pero ese requisito de renominación no lo establece nuestra Constitución y no creo que esa práctica constitucional deba ser injertada en nuestra Constitución, mucho que la haya originado Luis Muñoz Marín. A mí siempre me da mucha pena que el gobernador Acevedo Vilá pudo haber resuelto este problema, o por lo menos provocado que lo resolviera, con solo haber retenido en su cargo al secretario de Estado, el ingeniero Izquierdo, en vez de enviar el nuevo nombramiento de la señora Mari Sara Pont, que como sabemos ese nombramiento también le produjo otros problemas al gobernador Hernández Colón, Acevedo Vilá, porque no se lo confirmaron. Si lo hubiera hecho, si hubiera retenido Izquierdo, el asunto hubiera quedado definitivamente resuelto. ¿Por dónde ando, Carlos? Todavía me quedan 6 minutos, ok, perfecto. 5 me dice, ok, pues 5. Bueno, voy a discutir los 2 casos de campo ocupado. El caso de Executive Benefits, que lo tienen en las notas, es un caso que reitera el caso de Stern versus Marshall sobre qué puede resolver una corte de quiebras y qué no puede resolver una corte de quiebras. Es un problema de artículo 3. El caso de CTS Corporation es un caso bajo la doctrina de campo ocupado. Como sabemos, la doctrina de campo ocupado lo que establece es que el Congreso puede, actuando bajo sus poderes enumerados, desplazar total o parcialmente la aplicación del derecho estatal a cierto tipo de controversias. Y esas controversias entonces se van a regir total o parcialmente por el derecho federal. Y en este caso STS estaba en juego una disposición de una ley federal ambiental que dispone que en casos en que se accionen daños por contaminación, el periodo prescriptivo bajo la ley estatal comenzará a correr en la fecha en que los demandantes descubran o debieron haber descubierto que el daño fue causado por un contaminante y no en la fecha más corta que pudiera disponer el derecho estatal. En este caso, la contaminación ocurrió 24 años antes de la presentación de la demanda, pero no estaba prescrita, tomando como punto de partida lo que disponía la ley federal. Pero esa no era la controversia, porque la controversia era si esa disposición de la ley federal también desplazaba otro estatuto estatal que crea lo que en inglés se conoce como un Statute of Repose, que es el equivalente funcional de un término de caducidad. Y ese Statute of Repose de Carolina del Norte dispone que no se puede accionar en daños si el último acto dañoso ocurrió 10 años o más antes de que se presentara la demanda, y eso era lo que había ocurrido en este caso. Y el tribunal, tras examinar el texto de la ley y su historial legislativo, en una opinión del juez Kennedy, concluyó que la ley federal no desplazaba el Statute of Repose estatal y por eso desestimó la demanda. Hay un disenso de los jueces Ginsburg y Breyer y hay una opinión concurrente del juez Scalia, que tiene 4 votos, y esa opinión concurrente solo discrepa de una aseveración que hace el juez Kennedy al efecto de que la ocupación del campo debe ser interpretada restrictivamente. Si uno suma los 3 votos de la opinión de Kennedy en ese respecto, con los 2 del disenso parece seguir vigente la norma que dice
que debe interpretarse restrictivamente cuando el Congreso ha querido ocupar el campo y desplazar total o parcialmente el derecho estatal. Eso lo que quiere decir es que si lo quiso hacer, lo puede hacer, pero que no debe implicarse con facilidad. Y por último, el caso de Northwest, la línea aérea. Examina la ley federal que desreguló todo lo relativo al precio, rutas o servicios de las líneas aéreas. El Supremo resolvió, en este caso, que esa ley desplazó la posibilidad de incoar un pleito bajo el derecho estatal en que se alegue que expulsar a un cliente de un programa de viajero frecuente viola el deber de actuar de buena fe bajo ese derecho estatal. Se trataba de un viajero frecuente que frecuentemente se le quejaba a la línea aérea de problemas en los vuelos y así lograba que le dieran millas adicionales, pasajes gratuitos u otros créditos. Y finalmente Northwest aparentemente se cansó y le escribió una carta diciendo: usted se ha quejado 24 veces y por la presente lo botamos del programa. Y lo hace bajo una disposición del contrato de viajero frecuente, que por supuesto nadie ha leído, salvo Northwest, que le permitía hacer eso si, basado en el criterio único de la línea aérea, como dice el contrato, la persona había abusado del programa. Y el tribunal resolvió que quedaba desplazado prácticamente todo tipo de acción bajo esta ley federal de desregulación, excepto una acción por violación de contrato. Pero eso me parece que es un chiste de mal gusto, porque el contrato en este caso estaba redactado en términos tan absolutos, y algo me dice que todos los contratos de viajeros frecuentes están así redactados, que realmente no hay posibilidad de llevar una acción contractual. Así que después de eso, yo creo que queda claro que los viajeros frecuentes no debemos quejarnos mucho. Muchas gracias. El primer caso es un caso relacionado con la separación de Iglesia y Estado. Town of Greece versus Galloway, ustedes tienen la cita. Es el tema de las invocaciones religiosas. En este caso se trata de una invocación religiosa en el poblado de Grecia, Nueva York, pero es en un escenario, yo creo que poco conocido en Puerto Rico, porque es un llamado town meeting. Yo no sé si aquí apenas estamos empezando a tener ese tipo de... No es una asamblea municipal, pero es una reunión donde están los dirigentes municipales y está el pueblo convocado también. Y se habla y se discute legislación. Grecia, el poblado, acostumbraba al comienzo de cada oración, de cada sesión, invitar un ministro que los seleccionaba previamente de una lista telefónica, a veces al azar, a veces los invitaba y los ponía en esa lista para hacer una invocación, sin decirle nada de cuáles serían los límites de esa invocación. Bien, si eso viola o no la separación de Iglesia y Estado, pues es el tema. La opinión es del juez Kennedy, excepto una parte. Es una opinión dividida 5-4. En el término que analizamos es el término donde menos decisiones 5-4 ha habido en el Tribunal Supremo recientemente. En materia individuales hay 6 de ellos y yo tengo 3 o 4 de ellos. Este es uno de esos casos muy dividido. El Tribunal Supremo decide que la invocación en ese tipo de evento, de town meeting, no violenta la separación de Iglesia y Estado, a pesar de que su contenido era claramente religioso. Eso no es nuevo. Se había dicho en Marsh versus Chamber en 1983. Lo que es nuevo es la manera como el tribunal lo aplica y las expresiones que hace. Como ustedes recuerdan, en el tema de separación de Iglesia y Estado, la doctrina básica es el famoso caso de Lemon, donde la pregunta que hay que hacerse es: ¿persigue un propósito religioso? Si la legislación o la actuación del Estado persigue un propósito religioso, pues claramente no puede hacer porque viola la separación de Iglesia y Estado. ¿Una invocación persigue un propósito religioso? Me temo que sí, ¿verdad? Y por eso en Marsh vs. Chamber se hace una excepción y se dice si quien está allí, en el caso de Chamber, es legisladores de Nebraska, pues la doctrina es la siguiente. Las invocaciones religiosas en Nebraska son históricas, en Nebraska y en Estados Unidos, frente a sesiones legislativas, con todos adultos, y lo definitivo va a ser si está dentro de la tradición y en la cultura de los Estados Unidos, pues invocar a Dios
ceremonias legislativas o actividades legislativas, y si es así, lo vamos a permitir. El tribunal en este caso reafirma Marsh y va a aclarar que lo determinante, otra vez, es la historia o la tradición, cualquiera de las dos. Puede ser sectaria, puede ser solo cristiana, no tiene que ser genérica, no tiene que excluirse la referencia a un Dios en particular, porque estas oraciones cristianas sectarias, con relación a otras religiones, recuerden, coexisten con la historia y la tradición en los Estados Unidos. No depende, por lo tanto, como se había dado a entender en Marsh, de que quien sea invitado a dar esa invocación se cuide mucho de no invocar al Dios cristiano, porque el Tribunal Supremo decide, o esa mayoría, de que no va a ordenar una religión cívica, escogiendo de antemano cuál Dios cristiano invocar, si se puede invocar o no a Jesucristo, o si no se puede invocar a Jesucristo, que es lo que pasaba en ese caso. Así es que fortalece en ese sentido aquellos que pues predican la necesidad de ese tipo de invocación. Es una excepción ratificada la de Marsh, como pasa con la doctrina de separación de Iglesia y Estado. Muchas veces necesitamos lo que por lo menos para mí es el don divino para entenderla, porque es bastante confusa. Ahora bien, el tribunal, el juez Kennedy, va a hacer unas aclaraciones con relación a la sesión, a las invocaciones religiosas en las sesiones legislativas, sobre todo en las sesiones legislativas, porque esto tiene que ver con sesiones legislativas. En primer lugar, recordar que fue al comienzo de la sesión del Town Meeting. Le digo sesión legislativa liberalmente, el Town Meeting, no sé cómo traducir eso. Fue en la parte ceremonial. Para el tribunal eso fue importante. 2, el tribunal advierte. Recuerden que aquí no se le había dicho al ministro nada, no se le había puesto ninguna restricción. Usted diga lo que le salga de su corazón, ¿verdad? Y el tribunal dice, si surge un patrón de invocaciones sectarias que denigran a los no creyentes o a otras minorías religiosas, si hay condenas, si hay prédicas de conversión, ya eso es otro escenario y eso no es lo que estamos resolviendo hoy. ¿Okay? Así es que el tribunal llama la atención a que se utilice de modelo, basada en la tradición y la cultura de Estados Unidos, que se utilice de modelo el protocolo que hay en el Congreso de Estados Unidos para ello. Hay unas disidentes muy fuertes, porque cree que aquí no se discutieron adecuadamente los hechos del caso. En los 10 años que lleva realizándose la actividad, prácticamente nunca se había invitado a alguien que no fuese cristiano. El tribunal cree, particularmente la jueza Kagan, que escribe la opinión disidente, que se está empezando a hacer ya oficialmente, al menos en el contexto de este tipo de invocaciones, cuando lo que hay son adultos y son parte de la tradición de Estados Unidos, excluyente con otras religiones y por lo tanto rompiendo una promesa. Y a su juicio, como mínimo, se le deben dar unas normas, guías mínimas. Hay dos disidentes, bueno, no dos disidentes, dos concurrentes, pero a mi juicio son tan interesantes que merece comentarse brevemente. Es del juez Thomas, ¿verdad? Y el juez Scalia. El juez Thomas, lo sabemos, ¿verdad?, se está convirtiendo en el juez más conservador del tribunal en sus posiciones al momento de adjudicar controversias constitucionales. Cree que el tema de separación de Iglesia y Estado no hay nada que tenga que hacer el Tribunal Supremo ni el Gobierno Federal. Eso se debe dejar en manos de los estados. Que cada estado decida cómo se trabaja ese asunto y que se respete la tradición y cultura de ello. Debo comentar con relación a Puerto Rico. Como ustedes saben, Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha adoptado el test de Lemon intacto. Ese test que tiene tantas excepciones, que tiene tantos detractores en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Nosotros no hemos tenido suficientes casos de separación de Iglesia y Estado. El caso de Díaz Hernández, que es el más completo, quizás el caso de Mercado,
Hubo una oportunidad en el caso del obispo de Arecibo, pero se fue por sentencia. El área de separación de iglesia y Estado en Puerto Rico, a mi juicio, desde el punto de vista del Tribunal Supremo de Puerto Rico, está muy crudo, muy virgen, apenas está comenzando. Solamente debo recordarles que si van a insistir en Lemon, Lemon tiene sus problemas, el test de 1970, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que eso con relación al primer caso. Town of Greece, separación de iglesia y Estado. Nada nuevo, excepto la manera como se interpreta Marsh versus Chamber, con relación, repito, a invocaciones de la naturaleza que he dicho y en el escenario que he dicho. El segundo caso, Pernell versus Hobby Lobby Stores, son 3 casos, son 3 corporaciones. La opinión es del juez Alito. Hay una disidente muy fuerte de la jueza Ginsberg, a la que se unen los jueces Sotomayor y Breyer. A la opinión mayoritaria, pues, el juez presidente Robert, Scalia, Kennedy, Thomas, etc. Aquí hay 2 leyes importantes que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es la ACA, es decir, el Affordable Care Act, el llamado Obamacare. Como sabemos, el Obamacare crea un mandato para los patronos que tienen más de 50 empleados a ofrecer un plan médico con una cobertura mínima. Parte de ese plan médico, el Obamacare establece que sobre todo con las mujeres hay que darle la opción y cubrirle métodos anticonceptivos, incluyendo los métodos más modernos que van directamente al tema, no solo de la fertilización del óvulo, impedirlo, sino que ya fertilizado puede interrumpirse, la llamada morning after pill. Está incluido en el Obamacare. La reglamentación que adoptó el Departamento de Salud permite, la ley se lo autoriza, excluir de ese mandato o cobertura a las iglesias, órdenes religiosas y a ciertas organizaciones sin fines de lucro. Ciertas organizaciones sin fines de lucro que tengan el elemento religioso y puedan convencer al departamento de cómo eso los afecta. Bueno, aquí hay 3 corporaciones íntimas que reclaman, íntimas con fines de lucro. Closed End Corporation, corporaciones íntimas con fines de lucro, que objetan tener que incluir en su plan médico esa cobertura relacionada con los métodos anticonceptivos, en particular la relacionada con la interrupción del embarazo. Y alegan que como no la van a cumplir, se exponen a una multa que ellos suman y restan, van a ser más de $500 millones al año. Estas corporaciones íntimas, pues una tiene 13,000 empleados y 500 tiendas, otra tiene 900 y la otra tiene 400. Así que ahí está el primer asunto. No me excluyó el departamento porque yo soy una corporación íntima y porque soy con fines de lucro. ¿Qué pasa? Ahora va a entrar la segunda ley, de particular importancia hoy día y de particular importancia a Puerto Rico, que es el llamado Religious Freedom Restoration Act de 1993. Esto es una ley de una historia bien larga, que apenas hemos discutido en Puerto Rico. Aquí mismo el profesor Efraín Rivera Ramos hace una semana la discutía en el simposio sobre libertad de culto. Nunca más yo he oído que la discutiéramos. Está en algunos de los alegatos del caso que hubo relacionado con el obispo de Arecibo, pero yo creo que se desconoce en lo esencial. ¿Y qué establece esa ley? Esa ley es una reacción a una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos del juez Scalia, donde deja sin efecto prácticamente años de jurisprudencia y obliga para todos los efectos a los estados originalmente y al gobierno federal, en sus orígenes incluía los estados, como explicaré ya mismo, ya no, a cuando tengan un conflicto relacionado con libertad de culto, tiene que resolverse ese conflicto aplicando un escrutinio riguroso.
dando la situación que había antes del famoso caso de Employment Division, de la indio Native American que quería usar peyote en su ceremonia religiosa, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos le dijo, no puedes hacerlo, no se te viola tu libertad de culto, porque la ley que prohíbe el peyote no fue hecha para fastidiarte a ti, fue una ley neutral, de aplicación general, y tú no puedes decir que porque te crea una carga indebida, ¿no? Pues no tienes que, puedes incumplirla, me estás pidiendo una licencia para que no tengas que cumplir con lo que establece la ley. Y el tribunal le resolvió en contra, entonces el Congreso reaccionó y aprobó esta ley. Y esta ley que dice, vamos a volver al escrutinio riguroso cuando alguien sienta que se le ha creado una carga sustancial a su libertad de culto. Y originalmente obligaba a los estados y al gobierno federal, para darle la vuelta a ese caso del peyote, Employment Division, a que tuviese que aplicar un escrutinio estricto siempre que tuviese un problema de libertad de culto. Eventualmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que no podía extenderse por razón de enmienda 14 esa norma a los estados. Y por lo tanto, en el caso de los estados, pues la situación sigue igual que estaba antes de Employment Division. Es decir, una ley general y de aplicación y neutral, ¿verdad? Pues si crea un problema o carga religiosa, pues va a tener unas consecuencias que no hay que minorizarla a la luz del Religious Freedom Restoration Act. Pero sí estableció que el gobierno federal, cuando tenga un reclamo de libertad de culto, ese reclamo que hacen los demandantes, los que invocan su libertad de culto, al Estado, en este caso al gobierno federal, hay que aplicarle un escrutinio riguroso. Y más vale que tenga una alternativa bien justificada, un propósito bien claro para permitir eso. Pues, ¿qué es el problema? Pues aquí es que estamos, que Puerto Rico, hay que recordar que esa ley establece y los define como si fuésemos una dependencia o parte del gobierno federal. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando el gobierno de Puerto Rico apruebe una ley que afecte la libertad de culto, quien quiera que se sienta afectado va a poder decir, me protege el Religious Freedom Restoration Act, hay que aplicar un escrutinio riguroso. Es uno de esos casos donde curiosamente ser territorio da más derecho que ser un Estado. Esa es la realidad, pero esas son las implicaciones, ¿verdad?, que están ahí en esa ley que merece estudiarse, incluso para estar seguro de lo que hemos dicho y que lo ha dicho aquí también el profesor Rivera Ramos, porque fue aprobada simultáneamente con otras relacionadas con los confinados y puede ser a veces parecer un poco confuso. Regreso a lo que estamos hablando. Dice el Tribunal Supremo y le da la razón que esa ley cubre a cualquier persona. El Tribunal Supremo dice, recuerden que esto es una ley federal, que el término persona incluye a las corporaciones íntimas. Por eso es que el caso se convierte en un caso de derecho corporativo bien interesante. Estas corporaciones íntimas en particular, todas ellas, cuando invocaban o cuando reclamaban que no se les impusiese ese requisito de que en su cobertura médica, su plan médico a sus empleados tuviesen que incluir ese tipo de contraceptivos, todas ellas tenían en su declaración de propósito o en sus reglamentos propósitos religiosos. Son corporaciones íntimas que tienen el propósito expreso deísta, de la creencia, por ejemplo, en Dios. Y por lo tanto pensaban las tres que cumplir con ese mandato viola un mandato de su religión. Dice el tribunal, el Religious Freedom Restoration Act, cuando protege a las personas frente al gobierno federal, que permite requerir, cuando el caso llega a los tribunales, la aplicación de escrutinio riguroso, que es muy favorable, como ustedes saben, a los demandantes. Persona incluye a las corporaciones íntimas. Porque dice el tribunal, cónsono, como ustedes saben, con Citizens United, una corporación es una ficción legal. Una corporación
está hecha para proteger a los seres humanos. Es una forma que usan los seres humanos para lograr sus sueños. Esa definición tan humana de la corporación, consona con Citizens United, consona con refleja toda una visión del derecho corporativo que a mí me parece importante, interesante, que pueden estar en acuerdo o no, pero que todavía falta que llegue al Tribunal Supremo un caso donde a las corporaciones que están formadas por seres humanos se les empiece a requerir responsabilidad a los seres humanos por lo que hacen como corporación. Pero eso hay que esperar a ver qué va a suceder. Segundo, el gobierno reconoce que las corporaciones con fines de lucro también pueden invocar esa libertad de culto, que el hecho de que sean con fines de lucro no los excluye, porque ejercer la religión es algo más que una creencia. La religión se ejerce también con actos físicos, por razones religiosas, cuando se actúa, cuando se negocia. Y por lo tanto, concluye, las corporaciones íntimas con fines de lucro son personas y hay que aplicar un escrutinio riguroso cuando el gobierno federal no quiere excluirlas de un mandato que viola su libertad de culto. El tribunal entiende que había una alternativa menos gravosa y esa alternativa menos gravosa, aplicando el escrutinio riguroso, consiste en que el gobierno federal, al menos esa parte que estas corporaciones objetan, sea el que asuma el pago, establezca algún mecanismo que sea el que asuma el pago cuando una empleada quiera pedir ese tipo de contraceptivos. Hay una disidente muy fuerte de la juez Ginsburg. La juez Ginsburg tiene serios problemas con la ley en sí. El Religious Freedom Restoration Act tiene problemas con la manera como lo interpreta el Tribunal Supremo, que no voy a detenerme, como lo interpreta la mayoría. Y establece su propia definición de lo que es una corporación, mientras que para la mayoría, ¿verdad?, son compuestas por seres humanos. Para la juez Ginsburg es un ente artificial, invisible, intangible, que solo existe en contemplación de ley, sin conciencia, sin creencia, sin pensamiento y sin deseos. Así que ahí hay un caso fascinante para reflexionar sobre el derecho corporativo y sobre la libertad de culto. Pensé que tenía que detenerme ahí, porque el Religious Freedom Restoration Act tiene una cola bien larga a raíz de esta decisión. Este no es el momento para hablar de ella, pero se está usando en muchos otros escenarios que trascienden, ¿verdad?, el mandato, el tema de los contraceptivos. Hay problemas por ahí, y los anticipa la juez Ginsburg, cuando sea invocado por grupos religiosos que se oponen a los antidepresivos, a las vacunas, a las transfusiones de sangre. Abre toda una caja de Pandora que va a ser interesante. El tercer caso que voy a discutir, rapidito, solamente me quedan 5 en los próximos 10 minutos, y me pasa el papelito. McCutcheon versus Federal Election Committee. Y diré lo siguiente, es de juez Roberts, 5-4. Tiene que ver con la ley federal sobre campañas electorales. ¿Qué no está en juego en este caso? Para que lo entendamos bien, McCutcheon trata sobre los llamados límites que se pueden aportar a candidatos federales, pero son los límites individuales, y esto es un poco lo que a veces crea la confusión. Tengo que darlo con un ejemplo. Usted está autorizado, si tuviéramos candidatos federales, a dar, qué sé yo, $2.600 a los candidatos que usted entienda, pero en el ciclo electoral que la ley define, no puede dar más de $32.000. Por lo tanto, el máximo que usted tiene para darle a candidatos individuales son $32.000. Pues si usted divide eso en número de candidatos, pues puede que pueda ayudar, pues no sé a cuánto. Divida eso y le da 17 candidatos. Pero ¿qué pasa si yo tengo como para
para apoyar no a lo que eso me da, sino apoyar a 100 candidatos, porque yo tengo mucho dinero y porque quiero influir el proceso electoral. Y ese es el tema de McCushon, que ese límite agregado es inconstitucional, que yo tengo que poder tener el derecho de darle a los candidatos individuales lo que establece la ley, $2.200, pero no puedo tener un límite agregado. Y yo tengo $1 millón que quiero gastar en candidatos, pues divido $1 millón entre 2.600 y apoyo a todos los candidatos federales del Congreso si quiero. Cosa que a propósito sería muy conveniente, me imagino yo, al final de la jornada. Así que, en ese sentido, el tribunal declara inconstitucional esa parte del Federal Election Campaign Act, que tiene unas siglas en inglés fascinantes, la FECA. El tribunal, con relación a esa FECA, sí analiza por primera vez, con calma, lo que se quiso decir en Buckley versus Valillo, que fue un caso trascendental, que reafirma la constitucionalidad de lo que acabo de decir, que sí se pueden imponer a los límites individuales y cuidado con imponer limitaciones a lo que puedan gastarse por los candidatos. Pero esa parte de Buckley versus Valillo que daba a entender que no había problemas con la limitación a los agregados, pues aquí se va a decir que sería inconstitucional. El caso es larguísimo, como son todas las decisiones que estoy comentando, pero se las tengo que dejar a ustedes sin comentar más nada. Excepto, por supuesto, aquí hay un reto, hay una nueva ley, unas enmiendas que se han hecho a la ley electoral, hay que ver si contemplaron lo que se está dicho aquí. Nosotros solamente tenemos la jurisprudencia de Berríos Martínez versus Rosselló sobre financiamiento, que ya es del 94, ya veremos cuando llegue cómo esta va a ser impactada por las decisiones que acabo de decir. Finalmente, los próximos 4 casos. McCullen versus Coakley del 26 de junio. Es interesante porque es un 9-0. Es decir, no hay opiniones disidentes. Pero esto es una ley de Massachusetts que tiene que ver con una restricción en la cercanía de las clínicas de aborto. Y aquí se crea como delito pararse a sabiendas en una vía pública o acera dentro de un perímetro de 35 pies a una entrada que da acceso a lugares donde se realizan abortos, excepto los hospitales. Y lo que había hecho Massachusetts es que había puesto permanentemente, estas clínicas han puesto permanentemente, no estas clínicas, el Estado, barreras, para que estuvieran ahí. El día que vayan a protestar, pues pueden protestar hasta la barrera. Dice el Tribunal Supremo, comienza analizando que se trata de un foro público tradicional, y entonces tiene que discutir o analizar lo que es determinante, como sabemos en estos casos, si eso es una restricción neutral al contenido o si es una restricción de contenido. Pues obviamente si usted la lee, pues claro que es neutral, porque si usted de leerla así, pues es neutral. Pero bueno, y eso es lo que concluye el tribunal, que es neutral. Y que se puede entonces justificar siempre que se supere un escrutinio intermedio. En este caso, el tribunal encuentra que se crea una carga sustancial más allá de lo debido, y la va a declarar inconstitucional. Al que el tribunal entiende que ha habido incidentes de violencia en el pasado, que Massachusetts ya no sabe qué más hacer, lo cierto es que se trata de un foro público tradicional y 35 pies es demasiado. El tema este de 35 pies es mucho, 15 no, pues no sabemos, tenemos que esperar más decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hay 2 concurrentes, que los concurrentes son de Thomas y Scalia. ¿Por qué concurren? No concurren, bueno, porque están de acuerdo que es inconstitucional, pero ellos sí creen que es de contenido y usarían el escrutinio estricto. Porque ellos quieren que quede claro que eso se había hecho para fastidiar a los que quieren ejercer su libertad de expresión en contra de que la mujer decida, ¿verdad?, qué hacer con su cuerpo. Pero es interesante que el juez Roberts está con la mayoría porque este es un juez, como sabemos, un juez presidente que desde que fue nominado
dijo que su bandera iba a ser la moderación, la búsqueda del consenso. Y por eso jueces como Scalia y jueces como Thomas critican que es una persona muy conservadora al ser conservador. ¿Verdad? Muy conservadora al ser conservador. La frase que usa el juez Scalia es: "This is an opinion where there is something for everyone". ¿Verdad? El juez Roberts, a mí me parece que cada vez surge más como una figura fascinante en ese tribunal. Hay muchas especulaciones de lo que podría ser en las próximas semanas con varios casos bien sensitivos. Recuerden lo que hizo con el Obamacare, desertó al grupo más conservador, y es esa búsqueda de ese consenso hasta lo indecible, excepto cuando se enfrenta a la humanidad en las corporaciones, a los derechos electorales y a algunos temas que el consenso se va. Bueno, Harris versus Quinn, del juez Alito, con disidentes, ahí 5-4 otra vez, es un caso de derecho laboral realmente, pero hay una discusión interesante, lo único que voy a decir, sobre el caso de Abbott versus Detroit Board, que es el caso que establece el derecho a no asociarse y que declara inconstitucional es requerir cuotas para mantenerse en un taller cerrado. La mayoría analiza ese caso con un deseo enorme por revocarlo, pero no lo hace. Al final logra una decisión que debilita a las uniones obreras, pero sin necesariamente tocar, excepto tratar de desprestigiar al caso de Abbott. No puedo decir más nada. Wood versus Massachusetts, es así que es una opinión unánime de a verdad. Es decir, aquí no hay disidente, aquí no hay concurrente, porque hay unanimidad cuando se trata de ejercitar la libertad de expresión contra el presidente de los Estados Unidos en determinados contextos. El tribunal, tal y como ha hecho desde hace décadas, que ha sacado del mercado de ideas, como ustedes saben, el que se pueda amenazar con la vida del presidente, aunque sea imposible que usted lo pueda matar, no lo puede ni decir si hay una probabilidad, porque lo que está por el medio es el presidente de los Estados Unidos, y saca esa idea. Y aquí pues lo hace también. Aquí unas personas querían piquetear al presidente Bush, lo hacen, comienzan a piquetearlo cuando va a comer a un pueblito, donde a propósito él había decidido desviar su caravana, estaba haciendo política. Y claro, pues los que estaban a favor y en contra, todos siguieron la caravana, ¿verdad? Unos a favor y en contra. Y tan pronto se metió al restaurante, pues se puso el piquete, pero la gente del servicio secreto reubicaron a las personas. Y al grupo que estaba en contra lo puso a una cuadra más lejos. Y al grupo que estaba a favor lo puso más cercano. Y entonces ese es el tema que llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos, con unas pruebas y unas evidencias ahí de que eso se había hecho a propósito, ¿no? Y de momento el caso se vuelve un caso de inmunidad cualificada, porque es lo que se llama un Vivens Action, no es una 1983, es una acción directamente de la Constitución de Estados Unidos por violación de derechos civiles. El tribunal dice, los agentes de servicio secreto, de acuerdo a la normativa que había en el momento, hicieron lo mejor que hicieron, así que gozan de inmunidad cualificada, dando a entender en el proceso que cuando se trata de la seguridad del presidente de Estados Unidos y se quiere ejercitar la libertad de expresión en un perímetro donde el presidente puede ser alcanzado con una granada o con algún artefacto explosivo, pues el tribunal no se va a poner a medir los pies como en las clínicas de aborto. Si 35 son suficientes, y eso se lo va a dejar al servicio secreto. Por último, Sweatt versus Coalition, un nombre bien largo. El tema de las cuotas, o no de las cuotas, de ser sensitivo al tema racial en los procesos de admisión. Un tema que, por diferentes razones, pues no es común en Puerto Rico, ni lo estudiamos con detenimiento en las escuelas de derecho. Si estuviéramos en Estados Unidos, estamos la mitad del semestre en esto, por la importancia que tiene. Pero sí trata de una enmienda constitucional a la Constitución de Michigan,
Neutral en el sentido de que prohíbe que no se puede establecer ningún sistema de preferencias a ningún grupo, sea por razón de sexo, raza, color, etnicidad o origen nacional. Es decir, eso es lo que lo hace neutral, que no se pueden establecer preferencias ¿para quién? Para ningún grupo. Entonces el tribunal dice, pues eso, la enmienda 14 lo permite, incluyendo el juez Breyer, que vota a favor. De todas las opiniones que he comentado hoy, en ninguna había comentado nada de la jueza Sotomayor porque no había escrito en ninguna de las que he comentado. Aquí escribió. Y escribió bien fuerte, al punto que la opinión mayoritaria critica su crudeza. Porque la jueza Sotomayor ve que detrás de esto no hay ninguna neutralidad. Y entonces que eso constituye un paso de retroceso. La idea ha sido provocarlos para que se lean las 218 páginas con calma. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, vamos a abrir el floor. Adelanto que no va a ser más de 15 minutos, porque a las 10 son las noticias y hay que verlas. Y si no, pues nos veremos cuando salgamos de aquí. ¿Hay alguna pregunta? Pues concluimos la actividad. Buenas noches.